No les estoy tratando de asustar por un sermón muy largo, sino que no quiero sentir prisa por ninguno de ustedes. Así que en amor les digo, pueden irse y no hay ningún problema. Hoy es un día especial, tenemos o celebramos también la cena del Señor y también vamos a llevar a cabo la orden. Pero después de muerto, gloria a Dios, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, gloria a Dios, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Aleluya y gloria al Señor, hermanos. Amén. El tema de hoy, amados, es la grandeza del servicio. Y a lo largo del estudio vamos a entender el por qué. Así que vamos a comenzar estudiando porción por porción a partir del versículo 30. Dice la Escritura: y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado. Esta palabra entregado, hermanos, es importante que hoy la entendamos para poder comprender a detalle qué significa esto. Y es una palabra que viene del griego paradidotai, que significa ser pasado o ser entregado en manos de hombres y le matarán. Mas muerto él va a resucitar al tercer día. Pero ellos no entendían esa palabra y tenían miedo. Tenían miedo de preguntarle. Entonces estudiemos la porción 30, hermanos. Y habiendo salido de allí. No ha pasado mucho tiempo, hermanos, desde que el Señor Jesús y sus discípulos estaban en Cesarea de Filipo. En el versículo 27 del capítulo 9 podemos recordar. Esto está lejos, al norte. Entonces llegan después de ahí al monte de la Transfiguración, que está ubicado en algún lugar que no podemos confirmar. No sé si sabías. Algunos piensan que ese lugar está en el monte Hermón, que es más al norte de Cesarea de Filipo, o que puede ser otra montaña. Yo creo que es aquella montaña de donde el Señor estudiábamos baja para sanar al joven endemoniado en los versículos anteriores a esto. Pero ese lugar es un lugar, pudiéramos decir, no confirmado por la gente, el monte de la Transfiguración. La gente estudiosa o los eruditos no pueden confirmar con exactitud, pero ellos de ahí salieron. De cualquier manera, hermanos, ellos han terminado un viaje muy importante y ahora se dirigen hacia Jerusalén. Cuando nosotros entendemos qué significa Jerusalén, las cosas cambian bastante, porque Jerusalén es el lugar en donde el Señor va a estar en la cruz. Entonces podemos imaginar que el viaje misionero se torna cada vez peor desde nuestra perspectiva, pero muchísimo mejor para el Señor Jesucristo. Pues bien, estudiábamos en la Santa Cena pasada que el Señor Jesucristo deseaba ese momento. Pero para cualquier misionero el saber que va a llegar a morir, pues no es nada agradable, hermanos. Ellos todavía se encuentran en una tierra relativamente amigable, que es Galilea, pero pronto la van a dejar. Ellos están caminando por ahí. Caminaron por Galilea, dice la porción B del versículo 30. Galilea es un símbolo muy importante y me gustaría que hoy profundizáramos en esto un poco, hermanos. Vayan a Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20 y mira lo que dice ahí. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Andando junto al mar de Galilea. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y también ellos en la barca que remendaban las redes.
Dice el versículo 20, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué hicieron? Le siguieron. Ahora vayan, hermanos, al capítulo 14, que nos vamos a adelantar un poco, versículo 28. Y dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Vayan al capítulo 16, versículo 7. Dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Entonces, hermanos, vemos que Galilea es un símbolo importante del lugar desde donde Jesús clama a las personas que le sigan. En el capítulo 1, en el lugar en donde les dice que vuelvan ahí para esperar su venida. Capítulo 14 y el 16, por donde guía a sus propios discípulos. Es importante. En el capítulo 9, versículo 30, no vayan, les vuelvo a leer. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea. Entonces Galilea es un lugar importante y es un lugar en donde el Señor Jesucristo se siente cómodo, por así decirlo. Pero todo está a punto de cambiar de tonalidad, hermanos. El Señor Jesucristo y sus discípulos solo están pasando por Galilea y van camino a Jerusalén. Jesús obró con un gran milagro ahí en Galilea, en el capítulo 8, versículo 22 y 26, quisiera que lo recordaran. Dice el 22 al 26, vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso sus manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea ni le digas a nadie. Y ahora de pronto, hermanos, va a cambiar el énfasis de obrar en milagros para enfocarse en la enseñanza de sus discípulos. Y me gozo porque cuando Él está enseñando a sus discípulos, hermanos, pues también nos enseña a nosotros que somos sus discípulos. Esto, hermanos, es algo muy importante porque el Señor Jesús ya no va a volver a Galilea, sino hasta después de su resurrección. Entonces, me gustaría que entendiéramos un poco la mente del Señor Jesucristo, sabiendo que va de paso por Galilea y que ya no volverá jamás al lugar en donde se siente cómodo, sino hasta que resucite. Esta es una escena, viéndola desde una perspectiva amorosa por nuestro Redentor, recordando que es un humano como nosotros en ese momento, que Él sentía temor y que sabía que iba a suceder. Es muy diferente, hermanos, no saber qué va a suceder mañana en cuanto a una ejecución, por ejemplo, a saber que te van a ejecutar. Si te toma por sorpresa, pues bueno, es el momento de sorpresa, pero es mucho mejor a saber que vas a ser ejecutado. Pero la Escritura nos enseña de la perseverancia del Señor Jesús como hombre. Y me gusta que recuerdes siempre que el éxito de Jesús en su misión es como hombre, hermanos. Como hombre, como cualquiera de nosotros. Y que el camino a la cruz, en lugar de ponerse cada vez mejor, como en algunos de los ministerios de nosotros, que cada vez va mejor porque los discípulos van siendo más comprometidos, más generosos, más obedientes, más constantes. En este caso, el ministerio de Jesús va a la inversa. Cada vez se acerca más a su muerte, y una muerte de cruz, una muerte violenta, al grado, hermanos, de ser aborrecido por su Padre, por culpa nuestra, cosa que nosotros los creyentes no vamos a pasar jamás por el Señor Jesús. El Señor Jesús ya no volverá a Galilea, hermanos. Esta es una escena punzante, punzocortante. Y debemos preguntarnos esto: ¿qué crees que sentiría Jesús al dejar la familia acogedora de Galilea? ¿Qué crees que pasaba por su mente
Y es algo que tú y yo tenemos que recordar, que no podemos pensar únicamente en el Jesús Dios, todo perfecto, sin dolor, sin padecimientos, sin temor. No, hermanos, tenemos que pensar en el Jesús hombre que tenía padecimientos como cualquiera de nosotros, que sufría y que aún sumado a esto veía la traición, la hipocresía, la incredulidad de sus discípulos, aquellos que ya les había sido confirmado quién era y que aún seguían incrédulos, que aún dudaban de él, que probablemente ellos andaban en pos del Señor Jesús por conveniencia y que aún así el Señor no veía trabas para continuar o no. Qué belleza de nuestro Señor Jesucristo, que prácticamente, hermanos, lo que nos está enseñando en la Escritura es lo que Él mismo vino a cumplir. Puestos los ojos en Dios, y Él no le interesaba nada más, sino amaba aún a los que no le amaban, salvaba a los que no querían de hecho ser salvados, buscaba a los que no le buscaban, hermanos, acogía a aquellos que le cuestionaban, que le dudaban, que le amaban por propia conveniencia, le predicaba a aquellas multitudes que únicamente iban por el pan. Y es impresionante poder ver el ejemplo del Señor Jesús. El hermano Federico, a quien saludo, en Argentina, tiene un ministerio que se llama Radio Gloriosa Majestad, y me pedía si quería participar en una pequeña entrevista de quién había sido mi ejemplo para un crecimiento espiritual en este año. Hermanos, no puedo dar mérito ni crédito a nadie que no sea el Señor Jesús, porque aún el apóstol Pablo decía, imítenme a mí, pero Él enfatizaba decir, porque yo lo imito. O sea, si ustedes lo ven lejano, si no lo conocen, si no es creíble para ustedes la humanidad terrenal de Jesús, entonces imítenme a mí, que soy como ustedes. Entonces la Escritura nos llama a imitar a Jesús. Y si vemos esta escena, hermanos, en donde los discípulos nos van a demostrar más adelante su poco amor y su poco interés por el sufrimiento ya anunciado por Jesús, nos identificamos bastante y nos damos cuenta que no tenemos que imitar a Pedro, no tenemos que imitar a Juan, no tenemos que imitar a ninguno de ellos, sino a Jesús, que en medio de cualquier situación no quita sus ojos del Padre y continúa adelante de su mano, confiando que el Señor dará lo necesario, sin poner ninguna condición, sin poner ninguna traba, sin detenerse en lo absoluto, aún como te comentaba, conociendo lo que le iba a pasar. Tú y yo no sabemos qué nos va a pasar mañana. Simplemente sabemos que tenemos que continuar mi vida de fe en pos del Señor, estudiar, meditar en la Escritura, leer la Escritura, orar la Escritura, meditar en la Escritura. Que vayas a tu Biblia para que te des cuenta si lo que los pastores de la iglesia te están enseñando es bíblico o no. Y caminar con temor, sabiendo que algún día estaremos delante del juez justo. Sea lo que sea, pase lo que pase, se interponga quien se interponga, me traicionen, me abandonen, me escupan, me tiren, me abofeteen, me apedrien. Sea lo que sea, seguimos al Señor. Y el mejor ejemplo que podemos ver es el de Jesús, amados. Jesús, esta escena es dolorosa para Él. Despedirse de su lugar cómodo, de su lugar de confort, abandonándose a sí mismo en sus comodidades que tenía en Galilea, de la gente que le acogía, que le recibía, donde se sentía bien, para jamás ya volver en su cuerpo terrenal, sino volver ya resucitado, hermanos. El Señor Jesús ha tenido éxito ahí. Y Él sabe que se dirige a un lugar en donde ya se ha anticipado la oposición. El versículo 30, porción B, hermanos, dice que Él no quiere que nadie sepa que está en Galilea, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado. El Hijo del Hombre será entregado. ¿Recuerda esa palabra? Paradidotai. Será entregado en manos de hombres y le matarán.
mas muerto él resucitará al tercer día. Es importante que te enfoques en esta declaración que nuevamente el Señor está haciendo, anunciando su muerte a sus discípulos. Y obviamente nos imaginamos a los discípulos, ¿cómo, Señor? No, Señor. Pongamos un ejemplo aquí, visible. Un ejemplo solamente, un ensayo. Es como si cualquiera de nosotros o yo, hermanos, les digo, hermanos, miren que el Señor ha tratado conmigo y me ha indicado que tengo que irme a predicar, hermanos, al Medio Oriente. Van miles de cristianos que matan en este año y lo más probable que a mí también. Digo, cualquiera de ustedes podría dar ese anuncio. ¿Qué sentirías? ¿Qué habría en ti? Obviamente pasaríamos un tiempo de mucho duelo, orando que el Señor confirme si en verdad es lo que Él quiere, porque nos amamos, hermanos, y no queremos que una vida nuestra se pierda o esté bajo las manos del enemigo, muriendo martirizado. Pondríamos oposición probablemente. Habría dolor, habría duelo, hermanos. Eso es lo que yo esperaría de estos discípulos, probablemente lo que tú te imaginas también. Jesús y sus discípulos salen de ahí, hermanos, después de este anuncio. Y esta frase marca la travesía a Jerusalén y a la cruz. Es importante este pasaje, hermanos. Está preparándoles para el asombroso final de su viaje misionero lleno de éxito. Les está diciendo, hey, no digan a nadie, vengan en privado, déjenme les cuento que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado. El Hijo del Hombre va a ser azotado, va a ser atormentado, va a ser violentado, va a ser puesto en una cruz, así como la serpiente fue puesta por Moisés, la serpiente que simboliza lo demoníaco, maldición. Así mismo como la serpiente fue colocada en un asta, así seré puesto yo también a causa de ustedes. Es impresionante, preparando a sus discípulos a soportar la tribulación del Señor Jesús. Me gustaría que nos detuviéramos un poco para aprender también, hermanos, acerca de esta duda que algunos tienen. ¿Por qué Jesús dice en todas las ocasiones que anuncia su muerte, Hijo del Hombre? ¿Por qué? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Por qué se llama así? Y tenemos que ir a Daniel 7, hermanos, para poder leer y aprender acerca de esta declaración. Mira lo que dice aquí. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Estoy en el versículo 9. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias de su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Tengo que regresar ahora a Daniel 2. Era importante leer esto. Dice, Daniel dijo, miraba yo, es Daniel 7, versículo 2. Miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Aquí, hermanos, se está refiriendo al imperio babilónico. La primera era como un león y tenía alas de águilas. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré aquí la otra. Esta segunda habla del imperio medo-persa. Dice, después
Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. También tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Aquí está hablando del imperio griego. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tiene unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Esto es el imperio romano, hermanos. Dice el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó allí un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez justo se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado al fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, hablando de las que leímos antes, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Dice el versículo 13, miraba yo en la visión de noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como ¿qué? Como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y dice aquí, hermanos, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Precisamente es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Derrotar por completo a estos imperios demoníacos que han ejercido con tanta fuerza, poder, destrucción, dolor al mundo, hermanos. Este hijo de hombre anunciado es conforme a la palabra Daniel 7 y es Jesús mismo quien precisamente tiene un dominio que es un dominio eterno y que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, porque el Señor murió y resucitó y venció y reina por siempre y para siempre. Este es el segundo y más corto de los 3 anuncios de la pasión de este evangelio, hermanos. Vayamos al capítulo 8 de nuevo, versículo 31, cuando el Señor Jesucristo dice, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho. Después, este es el segundo anuncio en el capítulo 9, y por última vez anuncia en el versículo 10, si quieren ir conmigo, capítulo 10, versículo 33 al 34, vuelve a decir, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Este es un anuncio corto, hermanos, pero en los 3 el Señor Jesucristo predice su sufrimiento, muerte y resurrección. Ahora vayamos al versículo 31. Dice, será entregado. La palabra del griego paradidotai. Esta palabra paradidotai es muy importante, hermanos, porque como te dije antes, se traduce como ser pasado o entregado o puesto. Pero a diferencia de la palabra entregado o puesto, esta palabra sugiere que Dios está involucrado. Por eso te decía que es una palabra muy importante del original, porque no únicamente es entregado. Cuando tú entregas algo, tú lo entregas. Cuando la palabra paradidotai aparece en la Escritura, está relacionado con Dios, es decir, que el mismo Dios es quien está entregando, que está involucrado, que es la voluntad de Dios a través de esta entrega. Podemos confirmarlo. Mira conmigo en Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mira, y mira el texto que confirma quién le entrega. Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice, el que no escatimó, no estimó, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Ese es
el significado de la palabra en griego, paradidotai, que tiene que ver con entregarlo, pero no lo entregan hombres, sino está Dios de por medio, hermanos. Entonces por eso Marcos utiliza paradidomai o paradidotai para describir la entrega de Jesús. Pero también lo hizo para describir, hermanos, el encarcelamiento de Juan el Bautista. Vayan a Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Después de que Juan es encarcelado, que es entregado, esa misma palabra aparece en los escritos originales, paradidotai, es decir, que Dios mismo lo ha entregado. También esta palabra aparece con la traición de Judas en capítulos que no vamos a ir, capítulo 3, capítulo 10, capítulo 14, en donde el Señor tiene que ver, es decir, que es su voluntad, que esto tenía que suceder, que no fue plan de hombres, sino fue un plan predeterminado de Dios en el pleno conocimiento y a la perfección, en donde el hombre en su maldad ha participado en asesinarlos, pero que era el propósito de Dios que eso sucediera. Esta palabra también aparece en el papel del Sanedrín. El Sanedrín, recuerden que es la asamblea o la corte suprema del pueblo de Israel. En el capítulo 15 lo vamos a ver. También esta palabra aparece con Pilatos en el capítulo 15, versículo 15. El Señor Jesucristo utiliza esta palabra para avisar a los discípulos que ellos también serán entregados por el propósito de Dios. No era a ver si sucedía, sino esta palabra paradidomai o paradidotai quiere decir que Dios planeó que fuera entregado igual que sus discípulos. En el capítulo 13, versículo 9, les dice precisamente esto: ustedes también serán entregados, parafraseando el texto. Y ellos entendieron a qué se refería. No era por si acaso o a ver si son entregados, sino en realidad iban a ser entregados de parte de Dios, por un plan de Dios para morir. ¿Y qué pasa con los apóstoles, hermanos? ¿Alguien sabe cómo murieron ellos? Fueron entregados al tormento. Fueron entregados al tormento. Entonces, mientras que paradidomai o paradidotai literalmente significa pasado o entregado, también, hermanos, puede significar traicionado. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está diciéndole a sus discípulos que será entregado, les dice, seré entregado. En el contexto original es, seré entregado por mi Padre y seré traicionado por los hombres. Y eso es terrible para el corazón de un hombre. Saber que voy a ser traicionado por ustedes y que voy a ser entregado a muerte por el propósito de Dios y aún continuar de pie, es asombroso nuestro Señor. Muchos eruditos, hermanos, se refieren a paradidotai como un pasivo divino. Es decir, un pasivo divino es una referencia para hablar de Dios sin nombrarlo. Es decir, que Dios está detrás de esta entrega. Es impresionante. Aún muchos hermanos no han entendido que quien entrega a Jesús a muerte es su Padre. Que es la voluntad de Dios que Jesús sea entregado. Que es la voluntad de Dios que sus discípulos sean entregados. Y que aún es la voluntad de Dios que muchos de nosotros, si tenemos el privilegio, seamos entregados también. Eso dice los avisos del Señor Jesucristo en Mateo 24, por ejemplo. El amor de muchos se enfriará. Habrá engaño, habrá muerte, se harán daño entre ustedes, traiciones, los van a matar diciendo que me sirven. Y obviamente esto es algo que nos llama la atención y nos da temor. Mas sigo insistiendo, es un privilegio, así que no te asustes. Esto es para seguidores fieles del Señor. Qué bendición que así fuera, hermanos, y que tuviéramos por gracia el valor para continuar como todos ellos, como el Señor Jesús, sabiendo esto. Entregar, hermanos, es un concepto muy importante en este contexto. La teología judía del martirio se refería a este tipo de cosas, que Dios es el que permite o impide el entrego para cumplir propósitos más profundos.
Y es muy importante profundizar en esto, porque tú has leído este texto muchas veces, el anuncio de Jesús: seré entregado. Sí, pues ya sabía, seré entregado, seré puesto por mi Padre y seré traicionado por ustedes. Es impresionante ver al Señor Jesús como un hombre de alrededor de 30 años soportando tal carga previa como hombre, hermanos. Es impresionante ver al Señor Jesús fiel, amoroso con todos nosotros, aunque nosotros no seamos fieles. Es increíble, hermanos. Cuando Dios dijo: los amaré hasta el final, es una promesa que jamás se va a romper, y Él te sigue amando a pesar de ti, a pesar de mí, hasta el fin. Fue entregado por nosotros, y tenemos que anotar esto, hermanos, siempre en nuestros corazones. Debemos anotar que quien traiciona a Jesús seguramente se encuentra entre los discípulos que está enseñando ese día. Impresión. Estoy enseñando que voy a ser entregado, hay un tanto de indiferencia. Estoy diciendo que por mi Padre, por su voluntad, voy a ser sacrificado por ustedes, que soy el nuevo Cordero Pascual, que derramará su sangre, que es el pacto nuevo y eterno, y que soy traicionado por unos de ustedes. Por uno de ustedes seré puesto por propia voluntad, por su propia maldad. No es Dios quien pone en Judas el susurro de que lleve a cabo la traición, sino Judas en su propia maldad decide ponerlo. Como en tu propia maldad decides no ser un fiel seguidor de Jesús. No es cosa de Dios, hermanos. El Señor nos ha dado una libertad de conciencia. Una vez que nos ha libertado por el poderoso evangelio que hemos escuchado y hemos creído en Jesús, tú sabes cuando pecas y haces mal, y tú sabes que también puedes hacer bien. Ya no eres más esclavo de la carne, sino hoy eres esclavo del Espíritu. Es decir, estamos obligados a responder de una manera obediente para gloria de Dios. Ellos estaban en el nivel nuestro, con Él enfrente, y el Señor paciente enseñaba todo esto, y había un gran dolor dentro de Él por lo que iba de acontecer. E insisto, no creas que el Señor estaba preocupado por los clavos y los azotes y la exhibición en la cruz, sino Él estaba sumamente angustiado por separarse del Señor, cosa que tú y yo, creyente, no vamos a probar jamás por nuestro Señor. Gloria al Rey. Sería también muy interesante, hermanos, saber qué estaba pasando por la mente de Judas al escuchar que Jesús hablaba de su traición y muerte. Podría ser también, hermanos, que algunos aquí, no voy a voltear a ver a ninguno para que no se lo tomen, pudieran estar en esa condición de Judas, escuchando del Señor, pero aborreciendo a los hermanos, no amando a sus pastores, trayendo conflicto en su cabeza, muy anticristiano. Pudiera ser, hermanos. Judas era el tesorero y Judas hizo sanidades, milagros. Judas estaba ahí, los discípulos lo veían como otro más de gran confianza. Era el tesorero, hermanos. Y nuestra conciencia nos dice mucho. ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué hay cuando escucho la palabra? ¿Qué hay cuando escucho que el Señor Jesucristo fue puesto por su Padre, traicionado por los hombres? ¿Qué hay cuando escucho eso? ¿Qué pasa por mi mente? Y profundizando en esta entrega, hermanos, hay dos versículos en el Antiguo Testamento fundamentales que forman parte del fondo para esta frase de entregar. Y tenemos un texto que es de nuestros preferidos, Isaías 53:6. Si quieren ir conmigo, hermanos, subrayen ahí, ténganlo en mente. Recuerden qué es lo que el Señor Jesucristo hizo por ustedes. Dice el versículo 7 del capítulo 53:6. Dice: todos nosotros. ¿Quiénes son todos, hermanos? Todos. Gloria a Dios. Yo pensé que era el único. No, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Recuerdan la característica de la oveja? Necia, torpe, de pronto no sabe para dónde, se pierde con facilidad, necesita una vara, un cayado, necesita que le alimenten. Así, hermanos, por eso el Señor decide decirnos ovejas. Cada cual se aparta por su camino, mas Dios, el Padre, cargó en Él el pecado
de todos nosotros. Gloria a Dios. Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, más aún esto, aunque es así, hermanos. Mira que dice el versículo 3, que es algo que tú y yo hacemos, y esto no lo habías visto de la manera en cómo te lo voy a exponer. Creo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en dolor, experimentado en quebranto. O sea, no podemos decirle, Señor, es que estoy sufriendo mucho. No, Él es experto. Pero mira lo que dice aquí, después de quebranto, y como que escondimos el rostro de Él. Eso es fabuloso verlo desde el contexto que la iglesia es ¿su qué? Su cuerpo. Su cuerpo. Que yo puedo saber si amo a Cristo. ¿Sabes por qué? Por amar a la iglesia. No hay de otra. No existe que digan, es que yo amo a Dios y yo nos entendemos. No, Dios dice, es que es mi cuerpo. Y ahí es donde tú vas a demostrar si en realidad me amas. En la iglesia. Si en realidad eres capaz de entregarte. Si en realidad tú quieres estar conmigo. Aquellos que están con la iglesia están con Jesús, hermanos. Aunque suene desde un punto muy pastoral, como exhortando a que estén. No, hermanos, es la realidad. Pero aunque nosotros sabemos que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, nos escondemos. Nos escondemos de la responsabilidad con la iglesia, nos escondemos de la generosidad, nos escondemos de la intercesión, nos escondemos del amor a la iglesia, del perdón de la iglesia, del servicio de la iglesia. Aún sabiendo esto, hermanos. Aún sabiéndolo, aún viendo como que escondemos el rostro, como que al momento de un compromiso en la iglesia o algo digo, la iglesia es el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Claro que el pecado en nuestra mente, hermanos, va a decir, no, pero yo de cualquier manera lo amo. Yo no puedo creerlo. Nuevamente, con mucho temor, no volteo a ver a nadie para que no se lo tomen a pecho, no preparé el sermón para ti. Qué tremendo, hermanos. El texto de Isaías 53:6 diría así en el idioma original: Curio, paradoken, auton tas samaritatis. El Señor le ha entregado por nuestra culpa. Eso es lo que dice el original, si lo traducimos literal. Es una traducción literal del arameo. En Daniel 7:25, por ejemplo, diría, y entregados serán en su mano. Este contexto de Daniel 7:25, hermanos, es muy apropiado, particularmente porque describe la lucha entre los santos y el reino malvado. Y los santos incluyen al Hijo del Hombre, como leímos en Daniel 7:13 y 14. Serán entregados en su mano. O sea, la iglesia, hermanos, es permitido al enemigo molestarnos. Dios le ha permitido al enemigo causarnos daño hasta la muerte. Dios le ha permitido al enemigo pasarnos por fuego. Dios le ha permitido al enemigo meternos en un calabozo y después dejarnos salir con leones, o quemarnos vivos, o apalearnos. Dios le ha permitido al enemigo, los entregó en su mano. A su propio Hijo lo hizo. A nosotros también. Por un tiempo, leímos, es por un tiempo. Por eso aborrezco la doctrina de la prosperidad. Este año deseo que todas tus áreas en la vida prosperen. Este año pediremos que todo Guadalajara sea alcanzado para Cristo. Este año pedimos que el gobierno sea un buen gobierno y que las cosas malas desaparezcan. Este año declaramos en fe, con la palabra, que los reinos serán nuestros y las riquezas y el poder. ¿Qué Biblia están leyendo?
si dice que seremos entregados al sufrimiento, al dolor, al padecimiento, hermanos? Por eso cuando alguien de ustedes que sirve al Señor se acerca y me dice, la estoy pasando de mal en peor, gloria a Dios, hermano. Ha sido llamado a sufrir. Y si no sufrimos, gloria a ti, Padre, que me has exentado de grandes padecimientos. Pero si llego a sufrir por ti, como los discípulos salieron del Sanedrín, hermanos, de ese concilio que los maltrató y los golpeó, Señor, fuimos tomados por dignos, nos han golpeado, nos han apedreado. Gloria a Dios, que nos reconozcan como aquellos que son escupidos, violentados, mal amados. Qué triste que el cuerpo de Cristo se confunda con los del mundo, hablando igual, vistiéndose igual, o que a veces ellos tienen más fe que nosotros. Una fe falsa, pero más fe en algo que nosotros, en el supremo y soberano Señor. Entregados serán en su mano. El contexto de Daniel es sumamente apropiado para entender que el cristianismo, hermanos, trae sufrimiento. Calcúlale, ¿le entras o no le entras? No vaya a ser que después se burlen de ti. Eso es lo que dice Lucas. Cuando dice que los santos son entregados, incluye también a Jesús, hermanos. Pero nada más que Jesús fue el experto, porque no cargó lo que tú cargas de tu persona, sino que Jesús cargó lo de todos los suyos. La vergüenza del ladrón, la vergüenza del pornográfico, la vergüenza del adúltero, del fornicario, la vergüenza del asesino, la vergüenza del secuestrador, la vergüenza del infiel. Todas las vergüenzas que un hombre podía sentir por sus pecados descubiertos, hermanos, las llevó el Señor Jesús. ¿Quieres darte un ejemplo de qué tipo de vergüenza te hablo? Ponte de pie aquí delante de todos y confiesa tu pecado de adulterio, de fornicación, con santo y seña. Dínoslo. Ponte de pie y dilo. Confiesa tu pecado aquí, delante de todos. No pasa nada. Qué vergonzoso, ¿verdad, hermanos? Ahora imagínate multiplicado por todos tus demás pecados junto con los míos y los de todo el mundo, de las ovejas del Señor, exhibido de un acto obsceno en la cruz por nosotros. Cuando hablamos experimentado en quebranto, no en los quebrantos de que nos quedamos sin dinero, o que nos enfermamos, o que me roban, o que me hacen. No, hermanos, un quebranto verdadero. Una ira verdadera, la ira de Dios sobre su propio Hijo, un abandono del Padre al Hijo, un dolor inexplicable. Y aparte de eso, hermanos, provocado por aquellos que esconden el rostro de Él. Es impresionante, amados, que el Señor continúe amándome a pesar de quién soy. No lo puedo creer. Gloria a Dios, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, que a Él no lo detuvo nada y nos amó en un principio y nos amará hasta el fin. Pero cuando quieras adorar al Señor, primeramente recuerda qué ha hecho para que tú le adores. ¿Qué sintió para que tú le ames y tú le sigas y te quites de tu mente las ideas de alejarte del cuerpo, de no entregarte por completo, de no darte, no ayudarte, no amar a su cuerpo glorioso como a Cristo mismo? Piénsalo bien, analiza bien. Pídele al Señor gracia para comprenderlo y dejar de jugar al cristiano. Porque aunque no lo creas, muchos aquí juegan al cristiano. Lo combinan con el mundo y hacen un cristianismo muy cómodo. Yo no digo que vamos a ser masoquistas, hermanos, pero que entendamos quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho, para que así podamos vivir dignamente al ministerio que se nos dio. El Señor Jesús, hermanos, menciona la resurrección en cada anuncio de la pasión, pero enfatiza la cruz en lugar de enfatizar su tumba abierta. Aunque obviamente la resurrección, la tumba abierta es para nosotros formidable. El apóstol Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, somos los más dignos de burla. Pero resucitó. Y por eso nosotros también resucitaremos. Aunque no lo puedas creer.
Nos levantaremos, hermanos, en la vida eterna por gracia y contemplaremos aquella gloria tan grande que se mostró una probada, una visión en la transfiguración, y lo veremos, hermanos, y no podremos entender cuánta grandeza, cuánta belleza. Pero él enfatiza en su dolor. Dice el versículo 32, hermanos, estamos detenidos en el segundo versículo de la lectura. Dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Hermanos, dice la Escritura que está hablando claramente a sus discípulos, pero ellos no entienden. Hay un abismo muy grande entre las expectativas de los discípulos, lo que ellos quieren, y las predicciones de Jesús. Tan grande que ellos tienen miedo de preguntar. ¿Tú sabes por qué tienen miedo de preguntar? Sabemos que cuando Jesús ha anunciado su padecimiento en Marcos 8, ¿qué hace Pedro, hermanos? Los trata de detener. No, ¿cómo? ¿Y qué hace el Señor? Cállate, Satanás, apártate de mí. No puedes ir en contra de la voluntad de mi Padre. Entonces creo que hasta Pedro se quedó callado y dijo, ya no voy a volver a cometer un error. Mejor no digo nada. No vayamos a equivocarnos y ser humillados de la misma manera, y callamos, así como callamos nuestros pecados, hermanos. Y así de la misma manera, hermanos, como nosotros llegamos al cristianismo teniendo unas expectativas, date cuenta, la mayoría de nosotros llegamos después de alguna necesidad, por algún vicio, por alguna enfermedad, por una necesidad no de Jesús, sino una necesidad nuestra, ¿cierto o no? Pero aún así el Señor se apiada de nosotros y tiene paciencia. Los discípulos tienen también miedo de pedir una clarificación, aunque el Señor está siendo muy claro, hermanos, y ellos conocen también la Escritura, han oído, pero se niegan a la realidad del sufrimiento, como nosotros nos negamos también a la necesidad de sufrir a causa de Jesús, de participar, de quitar de nuestro tiempo, y todas esas cosas, amados, que nos separan del cuerpo de Cristo. Y aparte no quieren demostrar su ignorancia. Han presenciado, hermanos, esta reprobación de Jesús con el mal entendimiento de Pedro en el versículo 33 que te comentaba. Y están renuentes de hacer esta pregunta para que no se les llame Satanás, hermanos. Mejor ellos les parece probable que el Señor está hablando acerca de su sufrimiento, pero aunque no le entienden, dicen, yo me quedo callado, no quiero verme como un tonto. No quieren examinarlo a fondo, hermanos. Creo yo, hermanos, pensando en una mente como la mía, los discípulos, creo que los discípulos parecen tontos en este relato. Pero nosotros también, hermanos, en ocasiones, delante de tanta grandeza, tanto amor, el solo hecho de imaginar lo que veíamos semanas atrás, que el Hijo de Dios haya venido a la tierra a entrar a un cuerpo de muerte, es algo que en realidad deberíamos de saltar, hermanos, aquí y andar. No sé si ese es el motivo por lo que los pentecostales de esta nueva era lo hacen. A lo mejor lo han entendido mejor que nosotros y por eso saltan. Espero que sea por eso, hermanos, y no por posesiones demoníacas siempre. Pero el entender que el Hijo de Dios es como algo que en realidad, si tú lo empiezas a pensar, dices, ¿y cómo no me emociono más? ¿Cómo desconfío si es el Hijo de Dios? Mundo es un punto en el universo y Él vino, es más grande que el universo mismo, Él es infinito, es eterno. Pero ahí es donde nos detenemos y nos damos cuenta y decimos, qué grande problema es en el que estoy. Estoy sin entendimiento, estoy limitado. Tengo un pensamiento muy limitado porque no puedo caerme de gozo, desmayarme, gritar y anunciarle a todo el mundo que un Salvador ha venido a ofrecer vida eterna gratuitamente. Es increíble que mi carne me detenga, mi pasividad, mi vergüenza, mi falta de conocimiento me detengan para no gritar. Tengo un tesoro en las manos, vengan todos, hay para todos. Y
también, hermanos, nosotros caemos en el problema de los discípulos, como aquellas iglesias que ofrecen servicios impresionantes el día de domingo de Pascua, ¿no? Hacen adornos y ponen mesas, aquellas sobre todo que están orilladas al judaísmo. Esas iglesias dispensacionalistas que adornan las mesas y siguen celebrando Pascua, cuando sabemos nosotros que nuestra Pascua es Jesús. Pero ellos no adornan y hacen cultos como los que hacen en el domingo de Pascua, el Viernes Santo. Porque a ellos no les interesa, hermanos, hablarle al sufrimiento a sus ovejas. No, le vas a hablar de sufrimiento y se van a ir. ¿Quién va a querer ir ahí? ¿Quién se va a acercar si estás hablando que tenemos que padecer? No, yo no quiero a Dios para eso. Yo quiero a Dios para que me saque de mis padecimientos, para que me saque de mi angustia, para que me limpie mi enfermedad, para que me provea economía abundante, para que esté bien en todas mis áreas. Y aún no pueden esconderlo. Aún nosotros deseamos esas cosas. No está mal, hermanos, no es demoníaco. Pero como dice el proverbio, Señor, dame únicamente lo que necesito para no perderme de ninguno de los dos lados. Para que no te niegue o no caiga en vanidad. Pero queremos evitar la cruz. Como estudiábamos en el tema pasado, tomar la cruz, seguir la cruz. ¿Qué significa la cruz? ¿Cómo que soportar? ¿Cómo que aguantar? ¿Cómo que creer? Caminar sin nada, sin calzado, sin dinero, y ir a una misión que Dios me envía a ir con mis vecinos, mi familia, predicar en los hospitales, en las casas. ¿Cómo? No, la gente está cerrada, no quiere, no tengo, no puedo. Es un camino de sufrimiento, hermanos, donde el enemigo está tratando de entrar y hacer daño. Siempre estamos tentados a desviarnos alrededor de la cruz y rebajar la fe, hermanos, a un lugar muy triste. Cuando yo de pronto pienso, y a veces como incrédulos teníamos más fe que mi equipo favorito iba a ganar. Íbamos a los pronósticos y poníamos, tengo fe que es el 9, el 15, el 20. ¡Wow! Pero ahora cuando hablamos de que seguimos al Dios Todopoderoso y que Jesús, hermanos, se ha entregado por nosotros y que murió, se experimentó en quebranto y después murió y que resucitó una tumba vacía, no como un cuento, no una fábula, una realidad. A mí no me importa tener que ir allá a la tierra santa y ir a la tumba para creer, wow, siento una vibración. No, hermanos, yo lo puedo sentir en cualquier lugar. Cristo resucitó, pero antes sufrió de una manera que no podemos imaginar y jamás vamos a poder entenderlo. Siempre estamos tentados a desviarnos, hermanos, y creo que la Escritura nos está siempre invitando a creer, a confiar en Él, no en nosotros. Son como sentencias morales, impotentes, como frenos que nos ponemos, como candados que vamos cerrando. Y obviamente, hermanos, tiene que ver con el enemigo, él es malvado. Y no quiere que vayamos en pos entregados. Lo vemos día a día, hermanos. Y para esto prueba un botón. ¿Qué pasa con el evangelio de la prosperidad? En el que muchos siervos de Dios son tentados a caer por el éxito económico que tienen, porque habemos otros ministerios que sufren por la economía, por los pagos de la iglesia, y vemos los números chicos y Señor, dependemos de ti, Señor. Gloria a Dios que el Señor proveyó para pagar las necesidades de este año, hermanos. Le agradezco, pero ha sido en conjunto, colaborando todos conforme a lo que pueden dar. Me refiero a todas las maneras de dar, no únicamente dinero. Pero solo observa la popularidad del evangelio de la prosperidad. Promete a discípulos de Cristo no una cruz, sino riqueza y prosperidad y paz. Y te digo algo, nos gusta, hermanos. Nos gusta. Yo me gozo en el Señor Jesucristo por su gracia, que la mayoría de aquí podrían irse, hermanos, a una iglesia de estas y decir, esto no es del Señor. Me gozo que el Señor en su gracia nos ha permitido creer su evangelio. Sé que como los discípulos, aún viendo milagros y cosas tremendas del Señor, aún una visión de su gloria, seguían desconfiando nosotros también. Pero sé que somos suyos, hermanos, y que Él ha abierto nuestros ojos en gran manera.
Sé que ya no estamos viendo los hombres como árboles y de cabeza. Entonces vemos esta escena, hermanos, tan triste acerca del sufrimiento y todo esto y de la verdad del verdadero cristianismo, del padecimiento de Cristo, de quién lo entregaba, y supongo, no sé tú, pero había una gran aflicción. Estaba compungido el Señor. Y para cerrar con broche de oro, si leemos los versículos que siguen, cuando les pregunta, ¿y qué están discutiendo en el camino? ¿Qué están discutiendo? ¿Qué es lo que pasa? Se pone la cosa aún peor, hermanos. Dice, llegó a Capernaum, y así que estuvo en la casa y les preguntó, ¿qué están discutiendo entre ustedes en el camino? Mas ellos se callaron. ¿Sabes por qué, verdad? Es como cuando llegamos y vemos a nuestros hijos haciendo alguna avería. ¿Y qué están haciendo? Nada. ¡Qué locura, hermanos! Sucede lo mismo con nosotros, pero ve qué locura. El Señor está hablando de un sufrimiento horrible, de su muerte, del dolor. Está enfatizando más en la muerte que en la resurrección. Pero dice el versículo 34, ellos callan porque estaban discutiendo en el camino de quién tenía que ser el más grande. Hazme el favor. O sea, Jesús está muriendo por dentro, hermanos, lleno de temor. Más adelante la Escritura nos enseña que realmente tiene temor, rogando al Padre, Señor, si puedes, líbrame y pasa de mí esta copa, sudando como gotas de sangre, su cuerpo temblando, hermanos, comenzando a cargar tu pecado y el mío y la condenación de este. En la pasión, hermanos, increíble. Y los discípulos, yo voy a ser más grande y el mejor, y basta ver. ¡Wow! Eso sucede en la iglesia cristiana también, hermanos. Oh, si el hermano puede, yo también. Y si él lo hace, no, yo lo voy a hacer mejor. ¿Y por qué él sí, por qué yo no? Y, ay, hermanos, de verdad, ¿qué es lo que ha comprado el Señor? Capernaum, hermanos, versículo 33, porción A, es el hogar de Jesús, por así decirlo. Mateo capítulo 4, versículo 13, Marcos capítulo 2, versículo 1 y Lucas capítulo 4, versículo 23 dicen que es el hogar de Pedro. Eso creemos. Y parece extraño que el Señor Jesús vaya a Capernaum buscando privacidad. ¿Recuerdas qué pasaba en la casa de Pedro cuando Jesús estaba? Las multitudes se ponían. ¿Qué tenía que hacer? Salir de madrugada, y aún la multitud lo reclamaba. Porque ahí estaba obrando en gran manera, hermanos, milagrosamente. Entonces es muy raro que el Señor vaya ahí buscando privacidad, porque es muy seguro que ahí es reconocido ya. La gente lo conoce. Pero Él encuentra privacidad llevando a sus discípulos a esa casa. Por eso dice a la casa. Una casa privada. Creemos que es la casa de Pedro y su familia. Así que estuvo en la casa, dice la porción B del versículo 33. Marcos, hermanos, no especifica de quién es la casa, pero la falta de ese artículo, la casa, que viene del griego teoikia, sugiere que no es cualquier casa, hermanos. La privacidad que provee la casa señala a una intimidad ahí con los discípulos. Y nos recuerda el previo comentario en el capítulo 4, versículo 11. A vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. El versículo 33, hermanos, les pregunta el Señor, ¿qué están discutiendo? Y la pregunta saca a la luz otro tema importante, pero provoca un silencio muy vergonzoso. Y dejen claro que los discípulos comprenden que es muy inapropiado el que ellos estén discutiendo después de lo que el Señor acaba de decir. ¡Qué vergüenza! El Señor está sufriendo, el Señor está hablando de su muerte y nosotros estamos discutiendo quién es el mayor. Recuerda también que el Evangelio narra que ahí están los dos hermanos, Juan, Santiago, llegan con su mamá y su mamá le dice, ¿los puedes poner en tu reino a uno a un lado y otro a otro? ¿Qué es lo que ellos buscaban? ¿No? Es ahí el Evangelio de la prosperidad, hermanos, en todo color. El Señor, quisiera que pensaras un poco, el Señor está hablando de su traición, hermanos. El Señor está diciéndoles, mi Padre me va a abandonar, mi Padre va a entregarme. Yo pienso que Él quería que ellos entraran en esa frecuencia en la que el Señor estaba, una frecuencia triste, de dolor y luego de
de tristeza por dejarlos, hermanos, muchas cosas, ¿no? Como un padre con sus hijos, cuando ellos no entienden y tú sí, y tú comprendes la gravedad de algo y ellos no, y yo creo que es así, hermanos. Él les estaba diciendo que esperaba esa traición y su muerte, y ellos están pensando en un puesto en el reino, hermanos. Es desagradable, pero no estamos fuera tampoco nosotros de eso, hermanos. Y ellos se turban por la conversación del Señor Jesucristo, creo un poco, ¿no? Porque de igual manera el Señor Jesús enseñaba con autoridad y con poder, y ellos no lo pasaron desapercibido, pero no profundizaron. Simplemente ignoran, y en el camino empiezan a discutir. Por sus edades, hermanos, yo creo que su discusión era muy juvenil y algo tonta. Anoten algo también, hermanos. Después de la tercera predicción de la pasión, Santiago y Juan, en el capítulo 10, versículo 35, vuelven a hacer lo mismo, como te decía. Vuelven a hacer lo mismo y usan la influencia de su madre también. El Señor les contesta amablemente, versículo 35 al 37, hermanos. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero. Del griego eschatos, el más pequeño de todos, el servidor, el más grande, hermanos. Esta palabra servidor es del griego diáconos, de todos. Y él toma un niño y lo pone en medio de ellos. Supongo que lo toma con delicadeza. Es importante hablar del niño también. Les voy a decir por qué, hermanos. Tomándolo en sus brazos les dice: el que me recibe, el que recibiera en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, más al que me envió. Entonces en el versículo 35, porción A, hermanos, llama a sus discípulos, y los 12 están en esa casa con Jesús. El sentarse es importante porque es la postura de un maestro. Él se sienta como maestro, les llama hacia él de la manera que llama la atención. Normalmente se sentaban alrededor de él y les dice que tiene algo importante que decirles, algo que ellos tienen que oír, necesitan oír. Y les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces Jesús, hermanos, le da vuelta a la sabiduría convencional y pone primero el último y el último en el primero. Esto es también tremendo, hermanos, en cuanto a nuestra vida cristiana. Él enfatiza que el puesto grande es de la servidumbre en la iglesia, de los que sirven. El estatus preeminente del reino de Dios, amados, se caracteriza por elementos de bajo estatus. Ahí no están los grandes, los que dan instrucciones, no. Ahí están los de servicio, los diáconos, que cualquier cristiano puede dar un servicio de diácono, aunque no todos sean nombrados diáconos, pero es un llamado para todos. El llamado de diáconos y el llamado a ancianos es algo que todos los hombres deberían de desear en cuanto a requisitos. Y es algo difícil para nosotros, hermanos, porque en el mundo estamos acostumbrados que el más bajo y despreciado es el que sirve, el que tiene la labor más sucia, y el más alto y el más poderoso es el que está en un lugar privilegiado. Y por otro lado, el Señor dice que el lugar más grande es aquel cuyo puesto es proveer las necesidades de todos los demás. Es decir, el más grande es un esclavo. Completamente diferente, hermanos. Es muy importante saber que el Señor Jesús no repudia la prominencia y la grandeza. Es decir, yo he visto muchos cristianos que se comienzan a golpear y a ser pequeños y sufridos y aparentan ser esclavos. Pero no. Hermanos, el Señor definitivamente quiere que seamos grandes en servicio. El Señor quiere que nosotros podamos manifestar que somos suyos, claro. El Señor quiere que la gente nos conozca como cristianos, claro. El Señor quiere que le sirvamos a todos con denuedo, claro, hermanos. El Señor
no repudia que tú quieras ser nombrado en el reino de los cielos, porque Él dice, voy a galardonar a cada uno según haya sido su obra. Yo pienso que el Señor más bien se contrista por ver cristianos que no desean ser galardonados. Él quiere, hermanos, diáconos, Él quiere servidores, Él quiere sirvientes de su cuerpo, de su iglesia. Una persona que pase su día pensando en el bienestar de la iglesia. Este trabajo de servidor al que el Señor se refiere es un trabajo humilde, hermanos, y debemos de preguntarnos si Jesús está diciendo la verdad cuando dice que el sirviente es grande. Si es verdad que hay grandeza en el servicio, sí, hermanos. De hecho, Él dijo, haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús, que vino a servir. Gente servidora, hermanos, ¿sabes lo que provoca? Inspiran gran afecto y tienen mucha influencia, porque no hay en donde le puedas sacar algún pretexto. La gente que sirve en la iglesia, la gente que se entrega, es gente apreciada por los demás. Desean que visiten los hogares de los demás, desean ayudarlo, desean darle ofrendas, desean orar por él, y todos dicen, ay, gloria a Dios por este servidor. Probablemente no alivian el sufrimiento los servidores, hermanos, pero inspiran grandezas en la gente. Inspiran también confianza y también motivan a los demás, porque muchos de estos servidores, ¿qué crees? Son los que más están sufriendo y batallando en la vida, económicamente, esas cosas. Y uno dice, ¿cómo es posible que estén sirviendo con tanto gozo a pesar de su condición económica? Esas cosas son importantes. Qué pequeña maravilla del Señor Jesús, ¿no, hermanos? Que llame a los servidores, a los que están por ahí limpiando el lugar de reunión y haciendo cosas como los grandes. Así lo hizo el Padre. Miren en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por todo lo que hizo el Señor Jesús aquí en la tierra, aunque Él ya era dueño de todo, pero como hombre, hermanos, en victoria, dijo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual, ¿qué? ¿De qué está hablando? Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Fíjate bien, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios, como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de ¿qué, hermanos? ¿De qué, perdón? Dios, el Hijo de Dios, y se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, sirvió, hermanos, humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podríamos decir, mi hijo sirviendo, lo voy a castigar cuando venga, él es rey. Pero no, el Señor en su bondad, hermanos, nos enseña a servir. Y dice el versículo 9, por lo que hizo, por lo que se humilló, por lo que sirvió, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso Apocalipsis dice que los decapitados por Cristo, que te aseguro que los decapitados en Cristo eran servidores y lo serán, se sentarán en tronos por servir hasta la muerte, hermanos, como el Señor Jesús. Piensa esto, hay muy pocos santos famosos. ¿Cuántos podrían nombrarme? ¿Cuántos santos conoces famosos? Un número estimado. Todos conocemos hombres y mujeres bíblicos, santos famosos, hermanos, que van por su vida o anduvieron por su vida haciendo obras. Pero hay, hermanos, cientos de miles o millones de santos no reconocidos, misioneros en lugares de peligro, tribulación una tras otra, que pasan por necesidades económicas, que en ocasiones tienen hambre, frío, miedo, que todos esos que no conocemos, hermanos, estarán en lugares privilegiados. Claro que todos vemos la Escritura y queremos ser como Pablo, como Pedro y como Esteban y como Felipe, pero ¿quién como alguno de los que tenemos en la lista allá? O peor, hermanos, los que ni en la lista están porque están sumamente escondidos por el lugar en el que se encuentran, que ni nombre tienen, que se han borrado ya del mapa prácticamente. ¿Quién desea ser como uno de ellos? Poca gente conoce sus nombres y solo Dios es quien conoce la suma total de ellos, como la suma de sus buenas obras,
Y esa gente que nosotros vemos como muy pequeños y en pequeños ministerios como insignificantes, mira, no les va tan bien, es un ministerio muy pequeño. O creo que en 7, 8 años lleva únicamente el Señor un convertido. O en 20 años es una iglesia de 4 o 5 personas. No multiplicaron la tierra como Jacob. Lo tocaron y no prosperaron. No, hermanos, son grandes en el Señor. El Señor a esos pequeños insignificantes les llama grandes. Y piensa esto, hermano. ¿Cuánta gente exitosa en el mundo es grande? ¿Cuántos vemos por el tamaño de su ministerio, por su manera de vivir, por su manera de hablar, por su manera de viajar, por cómo son, hermanos? Los vemos como grandes. ¿Y cuánta gente no exitosa se cataloga así por ver sus obras pequeñas? Pero el Señor Jesús elige otra imagen, la imagen de los que están con Él. Jesús está en el centro y los verdaderos seguidores permanecen con Él en un círculo alrededor del Señor Jesús. Es decir, esto incluye el que se sitúen alrededor del Señor y estén en pos de Él, aquellos pequeños, despreciados, aquellos que están en las primeras filas, aquellos que les interesa la enseñanza de Jesús, el servir para Jesús, aquellos que soportan, aquellos que han rechazado trabajos para seguir sirviendo al Señor, aquellos que han dejado familia y cosas por estar en el Señor, aquellos que han creído al Señor y que son capaces de todo por Él. Fíjate el ejemplo que estudiábamos en el capítulo 3, versículo 31 al 35 y capítulo 4, versículo 10. Estaban un grupo de creyentes, los pequeños, despreciados porque seguían a Jesús. Pero la familia, ¿en dónde estaba? Afuera, enojados. Porque Jesús estaba haciendo un alboroto y probablemente el apellido estaba quemándose ante la sociedad. Pero los que se encuentran en el Señor, hermanos, son aquellos que le siguen. Y si le siguen, lo escuchan y lo obedecen y quieren ser como Él. No necesitan luchar por un estatus en la tierra. Sus preocupaciones no son hacer aquí riquezas o crear un patrimonio. No, hermanos. Los que siguen a Jesús se despojan a sí mismos y reciben la misericordia de Dios y con eso se dan por servidos. Han creído que el cristianismo no es un llamado ahí temporal o algo que se puede hacer un día y otro. No, ellos saben, mi vida es Cristo, como el canto, es mi todo, eres mi todo. Su preocupación ya no es, tengo que trabajar para hacer y tener dinero en mi edad adulta. No, su preocupación es, quiero agradar a mi Señor, voy a hacer las cosas como Él me dice. Quiero prosperar en Él, porque si busco su reino y su justicia, todo lo demás me será dado por añadidura. Esos, los que se encuentran en el Señor, son los que le sirven, los que están, ¿qué necesita, Señor? Los que se entregan, hermanos, los que han entendido que las cosas de este mundo son temporales. Y si alguno de ustedes está en la condición de estar más ocupado y preocupado por las cosas temporales, hermanos, están en serios apuros. En serios apuros. Si aún los detienen las cosas económicas, si aún piensan en tener más, en atesorar más, en cuidar más el futuro, como si el futuro dependiera de ti y no del Señor, están muy equivocados. Probablemente hasta muertos aún, hermanos. Probablemente hasta muertos, lo tengo que decir. Pero los que encuentran en el Señor su todo, hermanos, los que comienzan a arriesgarse como tocar el agua, y ver la temperatura y empezar a meter los pies y meterse y mojarse hasta aquí y después tener que cruzar del otro lado con temor, con frío, con necesidad, confiando que el Señor es el proveedor, el sustentador, el auxilio, el refugio. Esos son, hermanos, los que gozan en realidad del Rey, sirviéndole. Mucho del sufrimiento nosotros, hermanos, es por hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Porque así me enseñaron, porque así lo hice, porque así creo que es. Pero otra cosa mejor, hermanos, es que aún hay espacio para todos cerca de Jesús. Y los que algún día no estaban, hoy están. Y los que aún no están, podrían estar. Hay espacio cerca de Jesús
para estar con Él, para servirle, para imitarlo, para entregarnos en amor, en servicio, en generosidad. Hermanos, el rescate de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros sobrinos, tíos, abuelos, vecinos, depende en gran manera también de nosotros. Hay alguien que dijo, la responsabilidad por las almas de esta generación es de los cristianos de esta generación. Pero a veces no puedo, no tengo dinero, no puedo por esto, es que tengo que hacer el otro, todo aquello. Escucha bien, y me atrevo a decirlo, hermanos, con el conocimiento de esto y la prueba de esto. Todo lo que te separa del Señor no proviene ni es agradable para el Señor. Todo lo que te aleja de Él es por obra del adversario y de nuestra mente con poca fe. Si deseamos ir en pos de Él, hermanos, para entregarnos al servicio, debemos estar dispuestos a ser pequeños, a no brillar, a hacer cosas que normalmente no imaginaríamos hacer, porque he crecido en el ministerio y he sido reconocido ya como un servidor, entonces no, yo no puedo ya hacer eso. No, hermanos, ser pequeños. El Señor Jesús nos dio el ejemplo aún lavando los pies de sus discípulos, y vaya que estaban sucios, y no tenían necesidad de lavárselos, hermanos. Si estás dispuesto a seguir a Jesús y entregar hoy, comenzar el año, hermanos, como un propósito grande, más allá que tu dieta y más allá que hacer más, trabajar más, hermanos, más me entrego al Señor y soy capaz de sufrir por ti, pero dame la gracia, Señor, para soportar. Ayúdame, Señor, si comienzo a sentirme pequeño y a mí no me gusta. Ayúdame a soportar el no ser amado por el mundo y que mi familia se enemiste conmigo. Ayúdame porque voy a estar cansado, voy a estar turbado, voy a ser perseguido, voy a ser menospreciado, Señor. Me vas a poner multitudes de pruebas, pero en todas yo voy a confiar que tú eres mi Señor, que tú abres las puertas, que tú me acompañas, que tú vas delante de mí, Señor, que jamás voy a pelear solo. A eso, ¿sabes cómo les llama el Señor? Su familia, como en el capítulo 3, versículo 31 y 35, los que estaban ahí. Después toma al niño, hermanos, y los pone en medio de ellos. Y esta enseñanza que Jesús toma es una lección perfecta. El niño en ese entonces era muy menospreciado. El niño no se estimaba, el niño era como nada. El niño andaba ya ahí solo, hermanos, y jamás podía interrumpir una plática de adultos ni una reunión de adultos. Entonces, cuando el Señor toma al niño, es parecido, hermanos, como cuando toma al leproso, a la mujer con flujo de sangre. Es parecido, aunque el niño no era un maldito. Pero es algo como, ¿por qué lo toma? No está diciendo el Señor que seamos como un niño y que nos hagamos inocentes y dependientes de mamá, no. Sino que así de insignificantes como el niño era, nosotros estemos dispuestos a ser. Jesús está explicando que si los discípulos de verdad quieren saber quién es grande en el reino de Dios, deben observar bien a ese niño que es despreciado aún en su familia. Toma al niño en sus brazos, lo abraza, hermanos, y les da ese ejemplo. Yo puedo imaginar que el Señor está sentado y el Señor pone al niño en sus brazos, lo acerca a Él. Y este gesto turba profundamente a los discípulos. Por esto que te platico, que los niños no eran bien recibidos en reuniones de adultos, hermanos. El que me recibe a mí, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a un servidor, a un menospreciado, me recibe a mí. El que recibe a Él, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hay bendición. Un hogar, un ministerio, una iglesia es bendecida, hermanos, por un justo, por un servidor, por un hijo de Dios. Entonces, hermanos, el caso es que un representante de un rey siempre se le concede poder y estatus del rey. Reyes esperan que la gente trate a sus enviados con gran respeto, y la persona que rehúsa hacerlo insulta al Señor. No al enviado, sino al que los envió. Entonces, este versículo, el Señor Jesucristo está ligando al niño a sí mismo y a sí mismo con Dios.
Y así establece una conexión entre el niño y Dios, entre el servidor y Dios. La persona que recibe a uno de los míos es recompensada porque recibe a Dios. Y el Señor Jesús pide a sus discípulos que reciban el reino de Dios como un niño. Y les pide que reciban a los niños de la misma manera que recibirían a Jesús mismo y a Dios. Es decir, que reciban a los servidores como a Jesús mismo, como a Dios mismo, y no los desprecien. Me refiero a que si yo abro 2 ministerios, hermanos, tenemos ministerios, vamos a ir a llevar de comer al hospital. ¿Quién quiere ir a dar de comer a los enfermos? Yo. Hermanos, tengo el otro ministerio. ¿Quién quiere venir a lavar los baños y a quitar los chicles del piso? Ay, es que estoy ocupado, pastor, ese día. Yo también lavo los de mi casa. Ah, bien. Pero es lo que el Señor dice. Aquellos trabajos que no quieren hacerse, aquellos que se comprometen, aquellos que se entregan, aquellos que abandonan sus placeres, sus vanidades, su vida, su tiempo, hermanos, son aquellos bien apreciados por el Señor, aunque sean menospreciados. Asimismo, el Señor fue menospreciado por su propio pueblo, porque al momento de no verlo en grandeza y en poder y lleno de oro, lo desprecian por ser el hijo de un carpintero. Y quiere que seamos como Él. Y con esta enseñanza, hermanos, el Señor Jesús no suprime la ambición, sino que la encamina de nuevo. Con esta enseñanza, Jesús no quiere que nos estemos golpeando y andemos en guaraches, agachados. No, quiere que con todo lo que nos ha dado, hermanos, sirvamos de tal manera que deseemos ser galardonados y mencionados allá arriba. ¿Por qué no? Si no depende de mí y de ti, sino depende de Él únicamente. Dejemos que el mundo se ambicione por sus cosas, por su riqueza, por su estatus social. Y nosotros enfoquémonos en servir de una manera desmedida, hermanos, en la iglesia y de parte de la iglesia allá afuera. Y que todos sepan que eres un hijo de Dios. Y la iglesia ha sido gravemente afectada por este pasaje, hermanos. Alimenta a los hambrientos, hospeda a los que no tienen hogar, cuida a huérfanos, abraza a enfermos, predícale al perdido, ama al que no te ama, bendice al que te maldice, abandónate a ti mismo, toma tu cruz, sigue aunque mueras, cuida a enfermos, enseña a gente a leer, cumple otras necesidades, sirve a tu iglesia, ven, barre, limpia, ayuda, pinta, lava. Y la iglesia, hermanos, no creas que ama mucho esto. Pero es necesario, hermanos. La iglesia tiene que amar a los indefensos, a los desesperados, respetar a los que sirven y tratar de sumarse a las filas. Y tenemos que acordarnos de esos pequeñitos, hermanos. Respetar a los servidores, como respetamos también a los ancianos en la iglesia, hermanos. Hablo de la edad, un lugar privilegiado. Dispuestos a servir, hermanos, aunque estemos tentados a seguir los favores de la gente rica. Estamos tentados a amar al que está bien, como lo he dicho antes, al que huele bien, al que tiene un estatus. Con ellos nos podemos llevar muy bien, muy padre, pero con los más pobres o los más necesitados como que nos cuesta trabajo. Es que no hablan como yo hablo, no entienden lo que yo digo, como que no me agrada. Hermanos, Dios quiere que lo hagamos. Dios quiere que nos entreguemos también y que estemos con los más pequeños, con los más menospreciados. Estamos tentados, hermanos, a eso, a equivocarnos. Estamos tentados a llevar nuestro ministerio a la gente bonita, a ignorar a los feos, a ir y abrazar a la gente que no está enferma. Los enfermos, no, hazte para allá. Ese tipo de cosas es normal en nuestra carne. Muchos estamos o hemos estado tentados a llevar nuestro ministerio, la iglesia, en un lugar en donde haya buena economía para no tener que batallar, hermanos. Porque ¿cómo batallamos cuando llegamos a lugares donde hay pobreza? Y así mucha gente se ha perdido cuando es tentada a construir iglesias en suburbios y que ignora las zonas urbanas. Estamos tentados, hermanos, aún a buscar títulos como una iglesia influyente, a tratar de tener un edificio grande, ofrecer comodidades a la gente y ser una iglesia prominente. Pero si los discípulos, hermanos, si los discípulos originales, estos discípulos, necesitaban arrepentirse por discutir entre ellos quién iba a ser el más grande, creo que nosotros también tenemos que arrepentirnos, hermanos.
Y estamos en el día perfecto para comenzar de nuevo, según nuestra carne, ¿no? Es el día en donde comenzamos propósitos. Sirvamos, hermanos, en la edificación de la iglesia. Vayamos por lo grande, lo eterno, lo eterno, vayamos por ello. ¿Por qué no? ¿Qué te hace falta? ¿Qué tienes de más? ¿Qué te estorba? Seamos pequeños para ser el más grande, hermanos. Que la iglesia sea condecorada en el reino de los cielos. ¿Por qué no? Si queremos ser grandes, entonces seamos los pequeños, hermanos. Tomemos de ejemplo a Jesús. Sirvamos como Jesús. Entreguémonos como Jesús. ¿Por qué no, hermanos? ¿Qué te limita? ¿Es más grande lo que te limita al poder de Dios? Porque la Escritura dice, todo te limita y no podrás. No dice eso. La Escritura dice, todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece. El Señor sirvió, hermanos. Y lo hizo Él. Nos enseñó y lo estamos viendo aquí. ¿Quién soy yo o quién eres tú para no lavar los pies de los demás? ¿Quién soy yo o quién eres tú para no abrazar a una persona que huele mal? O abrazar a un enfermo. Si es la voluntad de Dios que me enferme, me enfermaré. Y si no es la voluntad de Dios, no me voy a enfermar. Si el Señor se entregó por completo, ¿quién soy yo para no hacerlo, hermanos? Si el Señor se humilló a lo más bajo, pues entonces yo me voy a humillar hasta lo más bajo y comenzaré de nuevo a servir a Dios desde ahí, como Jesús lo hizo, hasta lo más bajo. ¿Por qué no? Si mi Señor lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Y me gustaría cerrar el sermón con Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es nuestro amado Señor, hermanos. Oremos.